Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un programa muy interesante, es un honor recibir a un personaje pues, de la vida nacional. En México, sin duda, Eulalio López, el Sotoluco, matador de toros, figura del toreo. Nos hace falta hablar con un matador de toros en este espacio. Hemos hablado con científicos, con periodistas, obviamente con juristas, con personajes de la vida nacional, científicos, pero nos hacía falta un matador de toros porque la actividad es muy importante para la cultura incluso del país. Eulalio, bienvenido a la Suprema Corte de Justicia. Me imagino que nunca pensaste llegar a un foro de televisión dentro de la Corte. Nunca. Muy agradecido por la invitación y la verdad sorprendido de lo bello que es el lugar. Gracias, Eulalio. Y voy a hacer una breve reseña. Yo no soy experto taurino, confieso de manera personal que me gusta mucho la fiesta. También respeto a quien no le gusta la fiesta, pero también ese será un tema a tratar con el matador. 25 años como matador de toros, eres muy joven, tienes 43 de edad. Más de 1010 corridas de toros en tu trayectoria, 1273 orejas, según tengo aquí una reseña, 94 rabos has cortado, 22 indultos, se dice fácil, pero es un número muy importante. 407 salidas en hombros en las diversas plazas en las que has mostrado tu arte como torero. Naciste en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, un 12 de enero de 1968. ¿Por qué el Sotoluco, Eulalio? Bueno, el Sotoluco viene desde mi abuelo, que fue caporal en una ganadería de toros bravos que se llama Sotoluca, que está ubicada en el estado de Tlaxcala. Él fue caporal ahí, mis tíos nacieron ahí, mi papá nació ahí, y mis tíos que se hicieron picadores de toros, después de haber trabajado como caporales también en la ganadería, se hicieron picadores y les pusieron Sotolucos pues por haber nacido en Sotoluca, ¿no? Y obviamente a mí pues siendo de la familia, sobrino, pues no había otra cosa que el Sotoluco. Tu padre obviamente te desarrollaste en un medio desde muy niño taurino, obviamente, por lo que nos comentas. ¿Tu padre avisoraba que tú fueras matador de toros o quería que tú fueras torero? No, de ninguna manera. Digo, afortunadamente en mi casa pues lo único que se hablaba era de toros, ¿no? Siempre mi vida giró alrededor de la fiesta de los toros. Y cuando yo toreo por primera vez, mi papá ni siquiera estaba presente, no sabía ni siquiera que yo iba a torear, ni yo mismo. Fue en una fiesta privada, me bajé a torear, me dieron una buena revolcada, por cierto, pero de ahí me surgió la idea de ser torero y cuando yo regreso a mi casa, le digo a mi papá, bueno, no yo directamente, sino uno de mis hermanos, que quería ser torero, pues me quedé sorprendido porque lo que pensaba yo que iba a ser un regaño fue todo lo contrario. A los 8 días tenía yo de maestro. Hay muchos jóvenes y se les ve el brillo en los ojos, muy jovencitos que pretenden, les encantan los toros, la fiesta, las corridas, las tientas, y muy pocos se orillan a tomar el camino de dedicarse de lleno a la fiesta brava. No se vive de eso, Eulalio, es decir, el torero, obviamente el que logra esta estatura como tú lo has alcanzado, como gran figura del toreo, pues tiene un nivel de ingresos importante, adecuado, pero hay que picar mucha piedra para vivir de eso. Y me refiero sobre todo al tema de que se puede ser torero, pero se debe de ser otra cosa en la vida, ¿no? Generalmente no se vive de eso. El periodo de vida también activo de un torero es corto relativamente. Hay que ser muy inteligente, habilidoso para que los ingresos se reproduzcan. En fin, es difícil decirle a un hijo, vas a ser torero y estoy contento y satisfecho con que seas matador de toros, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muy difícil y la verdad es que es una pregunta que a mí me hacen cada rato. Oye, ¿te gustaría que tus hijos fueran toreros? Y yo la verdad es que siempre respondo que no, ¿Pero por qué? pero no me gustaría porque es una profesión muy dura, muy difícil, como tú lo acabas de mencionar, es una profesión que para poder vivir de ella se necesitan de muchas cosas, de valor, de dedicación, de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, de suerte, de bendiciones, todas habidas y por haber. Y además, pues bueno, el arrimarse y el jugarse la vida todos los días, ¿no? Es una profesión muy dura que no me gustaría que mis hijos la vivieran, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia y no me gustaría que mis hijos la vivieran. Obviamente, si ellos algún día quisieran ser torero,
por supuesto que los apoyaría, porque cuando yo lo necesité, tuve todo el apoyo de parte de mi familia. ¿Cómo se vence el miedo para bajarse a enfrentar a un toro que pesa 550 kilos? ¿Cómo se vence ese temor? Verlos desde la barrera, y es un dicho, es muy fácil, lo disfruta uno, se echa una cerveza o toma uno la bota y se disfruta mucho de la plaza de toros. Pero bajarse requiere elementos extraordinarios en un ser humano. Y vamos a hablar de los contenidos de la Fiesta Brava, porque a muchas personas, incluso que estarán viendo este programa, no están de acuerdo con la Fiesta de los Toros, también vamos a hablar de eso. Pero respetar al matador de toros que tiene el valor de enfrentarse a un animal, de esa bravura, de esa inteligencia, de esa intención, de ese tonelaje, requiere habilidades especiales, Eulalio. Sí, sin duda, ¿no? Desde ver el vestido de luces, de tener el valor civil, de enfundárselo, de ponérselo, de saber que te vas a jugar la vida, de saber cómo sales pero no cómo regresas, de saber que estás expuesto al ridículo muchas veces, otras al triunfo, al aplauso de la gente, a la entrega, a volteretas, a cornadas. Es algo impresionante, ¿no? Y luego, sobre todo, creo yo que los toreros, de alguna manera, somos, no está bien que yo lo diga posiblemente, de alguna manera superhombres, ¿no? Porque de alguna manera somos o debemos ser más inteligentes como seres humanos para poder dominar un animal y al dominarlo crear emoción, crear arte, crear belleza, crear dramatismo, y eso pues solamente se puede hacer con mucho valor, con muchos deseos y obviamente siendo más inteligente que un mismo animal, en este caso que es el toro, ¿no? ¿Por qué el toreo es una fiesta? ¿Por qué ir a una corrida de toros reviste una actividad cultural para el país? ¿Por qué se le considera un arte? Esto explicándoselo a las personas que no están empapadas con el medio taurino y sobre todo para tratar de explicar esa dinámica llamada de la desventaja del ser humano hacia el animal y que muchos consideran pues, que es una desventaja artera, que se está abusando de un ser vivo, sobre todo enfocado a quienes no están de acuerdo con la Fiesta Brava. ¿Tú qué les tendrías que decir y por qué si es una fiesta? Bueno, antes que nada, con todo respeto, ¿no? Para la gente que no le gusta los toros, yo siempre he sido muy respetuoso, pero a la vez creo que el animal es es un animal, es una raza que ha sido creada precisamente para eso, para crear toros de lidia y que sean toreados y estoqueados en el ruedo, porque así marca la historia, porque así es la tradición, porque es parte de la cultura que en su nacimiento es española, pero ahora es también parte de nuestra cultura mexicana, porque también es ya la fiesta de los toros esto. Y sin duda creo yo que el ver enfrentar a un ser humano, a un animal, el crear esa belleza, esa emoción, ese dramatismo, ese nivel de adrenalina que sentimos los toreros enfrente y que la gente disfruta mucho, pues es parte de la fiesta, ¿no? Y no solamente el enfrentarte a un animal en la plaza, sino todo el entorno, ¿no? Desde ver a los toros nacer en las ganaderías, las tientas, en los días de corrida, desde el ambiente que se vive antes de ir a una corrida o que se vive también después de una corrida, ya sea de triunfo o de una corrida mala, donde a lo mejor a veces los toreros no hemos estado a la altura, donde los toros no han embestido, donde el juez a lo mejor no quiso dar orejas, donde el público quizás pedía más y no fue de alguna manera respondido por lo que vio en el ruedo. En fin, todo eso creo que es algo maravilloso, ¿no? Que envuelve todo esto que es al final una gran fiesta de toros, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a decir que es una lucha desigual, Eulalio? Es decir, invariablemente el resultado es que el toro va a acabar muerto, ¿no? O el torero muchas veces. Por supuesto, a ¿no? eso voy. El torero baja a jugarse la vida y está plenamente demostrado que así es. Esto no es un resultado estadístico, ¿no? O sea, por tantos toros muertos va a haber un torero muerto. No se maneja de esa forma. El torero baja a jugarse la vida. Así es. ¿Cuál es el equilibrio de fuerzas o la lucha de fuerzas que se genera entre un toro, por ejemplo un Miura,
que es una raza muy brava española, y tú lo sabes muy bien, sí. muy peligrosa, ¿no? Un toro Miura mató a Manolete, por Así ejemplo. es. Y que tiene muchos, Así muchos es, en su lista. así Gracias a es, Dios así yo es. no soy uno de ellos. Esa lucha de poderes, la fuerza del animal, también su inteligencia, su sentido, ¿no? Su bravura contra la inteligencia del ser humano que sabe llevar y que va estableciendo, va hilvanando arte a través de los pases, de ponerle banderillas, de generar con inteligencia una faena que sí se convierte sin duda alguna en una fiesta. Sí, ¿no? Y yo creo que al final lo más importante de todo esto, ya lo hemos mencionado, es la inteligencia, ¿no? Que uno como ser humano debe de tener al enfrentarse a un toro, poder domeñar sus embestidas, sus malas o buenas intenciones y a la vez crear emoción, crear arte, ¿no? Eh, Como hombre, cuando te bajas vestido de luces y te enfrentas, recibes al toro, lo citas, lo estudias para empezar a llevar tu faena, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué Bueno, sientes? ¿Se siente miedo? por supuesto, ¿no? Miedo me da desde que me había anunciado, ¿no? Desde que el apoderado me dice, oye, toreas el domingo 17. Desde ese momento en que me dice, ya empiezo yo a pasar miedo, ¿no? Hace rato mencionabas de esta ganadería de Miura y yo recuerdo de las, no sé, de las 15 corridas o 13 que maté de Miura, que en cuanto me decían que estaba yo anunciado para matarla en Sevilla, por decir alguna plaza, pues desde entonces empezaba yo a pasar miedo, ¿no? Y ya no digas el día de la corrida, ¿no? Desde que me despiertan para ya empezarme a vestir, verme vestido de torero, verme al espejo, santiguarme y pedir a Dios y a todos los santos que me protejan y que sea una tarde de triunfo, ¿no? Y que regrese, obviamente por mi propio pie, pero sobre todo con las orejas en la mano, ¿no? De triunfar y de sobre todo poder sobreponerme al miedo, ¿no? Al miedo, al fracaso, al ridículo y al deseo tan grande de poder triunfar, ¿no? ¿Qué se siente cuando se abre plaza, por ejemplo, en la México, con 50,000 personas que te están Cuando gritando, te aplauden, muy te padre. están vitoreando, te están Pero cuando te aplaudiendo o te están lamentan, chiflando, te avientan de cojinazos? ¿Qué se sí. siente? Pues bueno, pues mira, es una emoción muy grande, ¿no? Yo al final creo que además de que el toro pone a cada quien en su lugar, el público es el que además con su presencia pone también en su lugar a cada quien, ¿no? Y la Plaza México para mí significa muchísimo, ¿no? Porque es una plaza que me ha dado para seguir adelante en mi profesión. Calculo yo más o menos haber toreado entre 60, 70 corridas en la Plaza México y es una monumental que a mí me ha dado mucho, ¿no? Y ver cómo entro bajando por los túneles y atravesar el túnel que saca hasta el ruedo y de repente encontrarme ese gran embudo lleno de 45,000 gentes que al unísono muchas veces te gritan torero, torero, o también te chiflan, pues es impresionante de ambas partes, ¿no? ¿Cuántas jornadas te has llevado en tu Solamente trayectoria? 4, gracias a Dios. ¿Graves? De casi 2,500 toros que llevo, solamente 4 jornadas, la verdad es que lo digo con orgullo, con gran satisfacción y pidiéndole a Dios que me sigan respetando los toros, ¿no? La figura del torero que más has admirado en México, ¿quién es? Bueno, muchas, ¿no? Muchas. Si Yo creo tuvieras que que decir uno, ¿quién dirías? uno quizás Manolo Martínez. No sé por qué pensé que ibas a decir Manolo Martínez. Y una gran figura del toreo internacional, un español. Bueno, yo creo que ahorita en la actualidad hay un hombre que es un superdotado, ¿no? Que se llama José Tomás. Además, digo, es que por decir un nombre, pero yo creo que hay muchos toreros, ¿no? Hay muchos toreros, toreros para toreros, ¿no? De alguna manera. Hablamos de Enrique Ponce, del Juli, o de los mexicanos como el maestro Eloy Cavazos, o Armillita, que con 2 naturales arreglaba la corrida, o de un Jorge Gutiérrez, que era todo entrega y que le pegaba pases a la mesa, o un David Silvetti en sus últimos años de matador, pues, que era una entrega total y absoluta y donde había un sentimiento muy, muy particular, ¿no? Se dice que para ser torero hay que estar loco, Sí, cómo no. ¿no? ¿Qué le dices a tu familia cuando te vas a una corrida y que tú sabes que te vas a jugar la vida literalmente? ¿Cómo se manejan esos sentimientos con tus seres queridos? Bueno, digo, sin palabras, ¿no? Sin palabras. Me despido, me persinan y ahora sí que Dios te cuide y que regreses sano y salvo, pero con las orejas, ¿no? Y con el triunfo, ¿no? Porque, digo,
desde mi casa, ¿no? Desde mi mamá, de mi papá. Oye, si realmente desde que empecé a ser torero lo que quiero es triunfar y salir adelante, pues ellos mismos me motivan a dar el extra, y ahora que estoy casado, pues mi mujer lo mismo, ¿no? Mi mujer, oye, si vas a hacerlo, hazlo y bien, y arrímate y triunfa, y porque además, pues oye, hay que arrimarse y tratar de hacer mi mejor papel, porque pues, de alguna manera para mí sí es mi modo de vivir, ¿no? ¿Y qué sentimiento maneja un matador de toros de tu estatura en el concepto de la muerte? Pues que se juega con ella todos los días, ¿no? Todos Juegas los con la días, muerte. todos los días, ¿no? Muchas veces sé cómo salgo de mi casa, pero no cómo voy a regresar, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Entonces, la muerte para mí lo veo de alguna manera, entre comillas, pues natural, ¿no? Sé que algún día me va a llegar, y sé que jugarme la vida cada 8 días delante de un animal de 500 kilos, estoy expuesto a cualquier tipo de accidente, pero es parte de mi vida, ¿no? No es una pregunta macabra, pero he escuchado a muchos matadores de toros decir que si pudieran escoger la forma de morir, les gustaría morir en un ruedo. ¿Tú qué Así piensas? es, ¿no? Y yo pienso lo mismo, ¿no? Creo que al final, para mí el toreo lo es todo, es mi vida, y si algún día Dios me quita la vida, pues me gustaría hacerlo en lo que me ha dado, ¿no? Que es ser torero, y en un ruedo, por supuesto. ¿Y no es duro decirle eso a la familia? Es muy duro, pero es parte de, ¿no? Es parte, ¿no? Ya mis hijos, pues bueno, ya me conocieron torero, igual mi mujer, entonces creo que pues es ciertamente egoísmo, pero es parte de mi vida, ¿no? Es parte de mi vida, es parte de mi locura, y si no fuera yo, si no tuviera ese punto de locura, pues quizás no estaría sentado aquí mismo, ¿no? Sotoluco, ¿en qué se parece la lidia de un toro, una faena, a la vida en sí? ¿En qué se parece? Muy parecido, Recibes cornadas, sí. te tienes que levantar. Había un libro que decía más cornadas da el hambre, ¿no? Y Sí, igual claro, en la pues es un vida, ¿no? clásico, ¿no? Y igual en la vida, ¿no? Cuando no eres capaz de poderle a un toro, cuando no eres capaz de poderle a una situación que te presenta la vida, como el matrimonio o como un mal negocio, pues igual, ¿no? Aquí hay que hacer los 3 tiempos: el embarcar, templar y mandar, que es lo que marcan los cánones del toreo. Pues igual en la vida, ¿no? Hay que pensar para poder llevar las cosas y luego poder mandar, ¿no? Eres joven, sin embargo tienes una trayectoria, has toreado mucho. ¿Cuánto te falta para lograr lo que quieres o qué te falta lograr? Bueno, yo creo que siempre hay cosas y sueños que se piensan por hacer, ¿no? Yo creo que a pesar de que, pues bueno, ya no soy ningún joven, taurinamente, pues bueno, ya tengo 25 Eres años. un jovenazo, tienes Como mata. 43 años. Sí, bueno, pero taurinamente ya 25 años Sí. es un número, ¿no? Es un número importante, ya más de 1000 corridas, pero yo creo que siempre espera uno el toro soñado para hacer la faena soñada, ¿no? Siempre cree uno que es capaz de hacer más, ¿no? Y entonces yo creo que todavía puedo aportar mucho a la fiesta. Yo creo que todavía no me sale el toro que yo siento que me pueda todavía hacer sacar más lo que traigo yo por dentro como torero. ¿Por qué la máxima expresión o el máximo honor que puede tener un torero es indultar un toro? Es decir, resultaría quizá una paradoja que una gran faena termina con un gran estoconazo, generalmente, matando al toro. El gran premio, obviamente, es preservar la vida de un gran animal por su bravura para que esa sangre pues dé una descendencia Claro. importante de sangre brava. Pero ¿por qué el indulto es la máxima expresión para un matador? Bueno, yo creo que un toro cuando en el ruedo pelea por su vida y para ser indultado debe de haber tenido grandes cualidades, como el poder humillar bien, embestir bien, tener bravura, tener calidad, tener emoción. Pues yo creo que un toro, cuando tiene todo ese tipo de cualidades, merece la pena perdonársele la vida. ¿Por qué? Porque esto va a ser el fruto que pueda dar él cruzándolo con las vacas, de muchas crías que serán importantes para triunfos no solamente de la ganadería, sino de muchos toreros. Al indultarlo, de alguna manera es un triunfo compartido, ¿no? Es el triunfo del torero, porque de alguna manera fuiste capaz
de domeñarlo, de hacerle una faena importante y obviamente del ganadero de haber criado un gran animal, ¿no? Es un triunfo compartido, pero que siempre para los toreros es de alguna manera más importante salir con las orejas y el rabo en la mano, ¿no? En México hay muchas plazas de toros, prácticamente en muchos pueblitos en todo el país hay plazas de toros donde se manifiesta la fiesta taurina. Es parte de nuestra cultura, ya lo decíamos, pero ha venido a menos la fiesta en México. Se habla mucho de que la época de oro ya pasó o de que podría venir otra gran época de oro, pero que no se ven figuras en este momento que alcen la mano, que también los empresarios han provocado muchos conflictos en detrimento de la fiesta brava. Es también la fuente de ingresos de muchas familias, hay que reconocerlo, ¿no? ¿Tú cómo consideras que es el momento actual de la fiesta brava en México? Yo creo que sí, en efecto, hay una gran falta de figuras del toreo, ¿no? Porque toreros creo que hay muchos y muy buenos, muy importantes, pero figuras del toreo, ¿no? Como en el tiempo de Manolo Martínez, que no nada más estaba él, estaba Eloy Cavazos, estaba Mariano Ramos, estaba Antonio Lomelín, estaba Cur Rivera, ya venía Jorge Gutiérrez, Miguel Espinosa Armillita, David Silvetti, Manolo Arruza, Guillermo Capetillo incluso. eh, y fue una camada de toreros importantes, que había varios, ¿no? Desgraciadamente, después de todos ellos, salgo yo, pero entre ellos y yo, pues hay muchos toreros que desgraciadamente se quedaron en el camino, y yo creo que sí hace falta esas figuras del toreo para poder tener una baraja de toreros más importantes. Yo creo que ahora está algo muy importante por venir, ¿no? Porque hay una buena camada de toreros jóvenes en su mayoría muy importantes, ¿no? Algunos de ellos triunfando muy fuerte tanto aquí en su país como en España, ¿no? Yo tuve la oportunidad ahora en mayo pasado de estar presenciando algunas corridas en Madrid y vi la actuación de varios de ellos. Te puedo mencionar a Arturo Saldívar, Joselito Adame, Diego Silvetti, que está por tomar la alternativa, Ignacio Garibay, otro muchacho, Sergio Flores, aunados a El Payo, a Arturo Macías El Cejas, que son toreros que muy pronto deberán de ser las grandes figuras del toreo. Entonces yo creo que estamos en un momento de transición en el que estamos esperando que ellos sean las próximas figuras del toreo, ¿no? Es muy difícil triunfar, convertirse en figura del toreo. Dicen que es más difícil luego ser figura del toreo que presidente de la República, con todo respeto, ¿no? Porque, oye, es muy difícil, ¿no? Son muchas cosas las que se tienen que juntar para ser figura del toreo, ¿no? Pues bueno, en principio que te envistan los toros en tardes claves, ¿no? En tardes claves. Hace rato comentábamos aquí con una persona que está en el estudio con nosotros de mis tardes en España o Francia. Entonces hay tardes claves, ¿no? Para mí, hace rato que mencionábamos un lugar, un pueblo, de los muchos que hay, que hace rato mencionábamos, que hay fiesta no solamente en nuestro país, en México, sino en gran parte de Sudamérica, en Europa, concretamente en Francia, en España y Portugal. Hace rato comentábamos de un lugar de Francia que se llama Big Fezensac, donde yo cuando debuté, gracias a esa corrida, gracias a que yo tuve una buena actuación, se me abrieron todas las puertas de Francia, toreé, llegué a torear en Nimes, en Arles, en Béziers, en Bayona, en este lugar de Big Fezensac, y un pueblo, una plaza pequeña, fue la que me abrió las puertas de todas esas otras plazas, estos antiguos circos romanos, que la verdad son un espectáculo, ¿no? Y donde yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de torear y de triunfar, y además de, pues bueno, haber toreado en la mayoría de plazas importantes como en España y aquí en mi país, ni decir, ¿no? Bueno, te referías a un hermano del alma, Eduardo del Río, que él sí sabe de toros y quizá debe haber hecho esta entrevista, pero bueno, yo hago mis pininos y lo hago con un sentido periodístico, sobre todo porque te considero un personaje importante y por supuesto que lo que tú dices tiene para nosotros mucho sentido, aunque no seamos expertos taurinos. Quiero culminar, nos quedan 3 minutos, haciéndote 2 preguntas. ¿Cómo quieres ser recordado? Eres muy joven para que te haga esta pregunta, pero tienes una gran trayectoria. Yo respeto mucho a los matadores de toros porque se enfrentan a sangre fría, a su temor y generalmente lo vencen. Y esa es una gran enseñanza de vida. Por eso te decía el paralelismo de enfrentar la vida y bajarse con un toro de 600 kilos es como lidiar con la propia vida. ¿Cómo quieres ser recordado?
Pues bueno, tratando de dejar huella, ¿no? Huella de honestidad dentro y fuera del ruedo. ¿Te gustaría que tus hijos sigan tus pasos? No me gustaría, pero si alguno de ellos quisiera, por supuesto que lo apoyaría. ¿Te gustaría morir en el ruedo? Sí me gustaría. Finalmente, ¿cómo ves a tu país? ¿Cómo te gustaría ver a tu país? ¿Te satisface cómo ves a México, el rostro de los mexicanos cuando sales a una plaza y pagan un boleto, quizás se privan de una necesidad para irte a ver torear? Veo el país, no el que me gustaría, ¿no? Creo que, como dice el dicho, como México no hay dos, y creo que es un país, México, que merece todavía mucho más. Dios quiera, la política la lleven mejor, sobre todo un poquito hablando de la inseguridad que desgraciadamente todos vivimos, cada quien a su manera, pero pues sí me gustaría que México se superara sobre todo en eso, ¿no? Porque creo que como México no hay dos. Eulalio López Ottoluco, te agradezco mucho estos minutos para el canal judicial. Sí necesitamos tener a un matador de tu estatura, de eso se trata este foro. Y bueno, pues permanente invitado a la corte, qué bueno que ya viniste, que sea la primera de muchas otras. Muchas gracias, muchas gracias. Y para mí es un orgullo como mexicano el poder estar en este escenario con tanta historia. Para los que somos abogados, Eulalio, es natural estar en este recinto, lo vemos con normalidad, pero tú siendo matador de toros, que no te imaginabas ser entrevistado aquí, No. ¿qué se siente llegar a la corte? Bueno, ya tengo que contarle a mis hijos. La Qué verdad bueno. es que me emociona porque realmente es un lugar maravilloso, con tanta historia, con tantas fotografías de grandes personajes y para mí es un honor el poder estar aquí sentado y poder disfrutar de este gran escenario. Eulalio López Ottoluco, muchas gracias y de verdad estaremos muy pendientes cuando esta entrevista cause reacciones, porque sé que las va a provocar. Muy amable, gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Al contrario. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.